Y bueno, ya estamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenidos los que vienen por primera vez, bienvenidos de nuevo los que regresan. Bienvenidos en total todos los 101 personas que hay. Y no olvides que la 101 eres tú, que me están acompañando. Muchísimas gracias al streaming semanal del Rey va Desnudo, que se llama En Vivo y con Todo, y que por supuesto presento, invento y desarrollo yo, que soy Mauricio José Schwartz. La mala conciencia de muchos, la mala conciencia de muchos de lo que soy. Es hora de compartir arte, de demoler mitos y de tratar de provocar que nuestros espectadores piensen un poco fuera de los límites de, de sus prejuicios, de lo que ya creen que saben, de lo que todo el mundo sabe, como decíamos en la miniatura de hoy, que piensen un poco. Total, es gratis, ¿no? Es tan gratis como esta emisión, como este streaming. Y ahora con las redes sociales se habla muchísimo de la cámara de eco, es decir, que es un hecho además. Uno pues, sigue en Twitter o en Facebook o en Instagram o en TikTok o en Twitch o en YouTube a la gente que piensa como uno, que dice cosas que le gusta a uno oír, no sigue a personas que le diga cosas que le molesten a uno, que le caigan mal, que que los resulten desagradables. Y ese es un grave problema. Una de las ventajas de los medios anteriores, de los medios previos a las redes sociales, previos a Internet, es que tenías que estar, tú abrías la página editorial y de pronto te encontrabas con la opinión de un rascatripas despreciable que considerabas que su lugar estaba junto a los desechos más hediondos del vertedero y sin embargo allí estaba y veías el titular y a veces te leías un poco lo que decía. Y ahora no, ahora estamos un poco más aislados y lo hacemos también en nuestra cabeza. Lo que ya sabemos, lo que ya creemos saber, de lo que estamos convencidos, pues ya no nos lo toquen porque es muy incómodo. Y yo aquí me dedico a desafiar esas cosas, entre otras muchas cosas, porque creo que debe hacerse. Y aunque digo que es gratis, si ustedes nos quieren apoyar en Patreon o en PayPal, se los vamos a agradecer muchísimo, muchísimo, porque pues como hemos dicho, la situación está en que necesitamos cosas y necesitamos pagar cosas y necesitamos apoyo para seguir adelante. Porque luego yo me organizo días como hoy. Estaba yo preparando dos ahora músicas. Uno de ellos el que vamos a presentar hoy a las 11 de la noche, aunque todavía no lo he anunciado. Luego, el artículo del periódico. Este año, para este sábado, vamos a hablar de la historia natural del petróleo. ¿Cómo se formó el petróleo? ¿Cómo se formaron estos combustibles fósiles que ahora son nuestro dolor de cabeza continuado? Y, eh, y tuve que hacer un par de traducciones que entregar hoy, 1500 palabras de traducción, y encima preparar el en vivo y con todo. En la noche cuando regrese voy a acabar de editar y voy a empezar a editar el en vivo y con todo de hoy, los segmentos estos que publicamos a lo largo de la semana. Son jornadas laborales de 11 de la mañana a 3 de la mañana que me meto yo los jueves, que no son sanas, pero ojalá pudiéramos tener un editor, ojalá pudiéramos contratar a alguien que nos apoyara en algunas cosas, pero no se puede. Eh, vamos a... Y no se puede... A ver, ¿por qué? No se puede porque no me da la vida, porque yo necesito días de 48 horas, pero envejeciendo solo 24, porque no tienen chiste días de 48 horas que envejezcas 48, ¿no? Eh, pero en fin, hay un par de comentarios que quiero ver antes de entrar a la realidad terrible de lo mucho que tenemos hoy que ver. Y primero que nada, esto sí, eh, ayer publicamos el vídeo sobre el más allá, las religiones y la muerte, que les agradecemos muchísimo que hayan visto. Eh, pero me dice alguien que creo que sé quién es, déjame, ya lo perdí, yo soy así. Ah, Carlos Calderón, que creo que es hijo de Carlos Calderón, lo cual no sería raro, pero no, de mí Carlos Calderón, de mi amigo Carlos Calderón, del místico Abadaba, físico nuclear y mago bufo. Y dice Carlos, vi tu video de ayer, todo excelente, salvo que los trucos de ilusionismo no son simples. Ah, sí, saludos a nombre de mi padre Abadaba, pues es el hijo de Abadaba. Te voy a decir por qué son simples. ¿Por qué digo que son trucos de ilusionismo simples? Yo estoy muy metido en el mundo de la magia, conozco muchísimos trucos. La mayoría de la gente que está fuera del mundo del ilusionismo
se imagina cosas complicadísimas, mucho más complicadas de la que son en realidad los trucos de ilusionismo de los magos verdaderos. Porque los magos juegan con nuestras percepciones y como nosotros, la gente normal no sabe cómo se juega con las percepciones, se imagina aparatos y magia. Yo sé mucha gente que se imagina unas cosas electrónicas del copón bendito para un truco que se hace simple y sencillamente con este dedo. Entonces a eso me refiero con que eran sencillos trucos de ilusionismo, porque para un ilusionista son elementales. Y esto es algo que James Randi, mi queridísimo, adorado James Randi, cómo le echamos de menos al pequeño elfo canadiense. Randi siempre decía, nunca debes saber cómo es un truco a menos que lo vayas a hacer. Yo le pregunté muchos trucos. Uno me enseñó Randy, porque le dije que lo iba yo a hacer. Es que él decía, es que es muy desilusionante cuando te enteras de cómo se hacen los trucos. Y esto lo veo no con la gente cuando dice, ay, así era. Ay, yo esperaba algo mucho más complejo. No, no, si el mago no, es que el mago no está haciendo cosas enormemente complejas. Puede tener una gran habilidad manual, por ejemplo, puede tener cosas muy ingeniosas, pero sobre todo juega con tus percepciones y con los defectos de tu atención, de tus sentidos, etcétera. A eso me refiero con que son sencillos. Cuando la gente se entera cómo se hacen los trucos, dicen, yo pensé que era más complicado. Pues no pienses. A eso me refiero. Pero muchas gracias, Carlos, y un saludo a Carlos y un saludo a Carlos, padre, al místico Abadaba. Pero bueno, esto del más allá que decíamos ayer, hoy lo vamos a completar con esta maravilla que se las recomiendo a las 11 de la noche. Digo, no la he anunciado todavía. Y es la canción del coche fúnebre o la carroza fúnebre con las gemelas del arpa, con Camille y Kennerly Kitt, que son estas dos agradables, simpáticas y talentosísimas damas que tocan el arpa y cantan una de las canciones más siniestras que usted se puede imaginar. ¿Quiere usted saber qué pasa después de la muerte? Cuando uno se muere, ¿qué pasa después? En esta canción se lo cuentan, básicamente se pudre usted. Entonces, vamos a presentar hoy a las 11 de la noche en Ahora Música a Camille Kennerly y su canción del coche fúnebre. Me pregunta alguien qué opinas del colectivo Rebelión Científica. Opino que no tiene mayor sentido que hacer felices a los activistas profesionales de toda la vida que ahora instalaron Extinction Rebellion. Y Extinction Rebellion tiene varios subcapítulos, subsectores, subempresas, entre ellos el de Rebelión Científica. ¿Qué es lo que pasa? Mira, el problema del cambio climático no se va a resolver con manifestaciones. El problema del cambio climático se va a resolver si conseguimos que haya más inversión en energías, en la investigación de energías renovables. La gente te dice con mucha frecuencia, no, sí, pero es que ya podríamos poner placas solares en un determinado lugar del Sáhara y con eso alimentaríamos de electricidad a todo el mundo. Cierto. Pero tú sabes cuánto cuestan esas placas solares y sabes cuánto costaría la energía que sale de esas placas solares. Ahora que en todo el mundo nos estamos quejando de los precios de la electricidad, y es una electricidad que se está haciendo con el más barato de todos los combustibles, en su gran mayoría los más baratos combustibles son el nuclear, la hidroeléctrica y el quemar combustibles fósiles. Si queremos dejar de quemar combustibles fósiles, necesitamos que las energías sean fiables, que duren todo el día y que sean asequibles, es decir, que sean baratas, que el kilovatio, el megavatio hora sea del mismo precio del que se puede obtener un megavatio hora de gas natural. Esto todavía requiere investigación, todavía requiere ciencia y todavía requiere presión política. Pero una presión política que no es precisamente salir a la calle a pegarte la mano con Loctite, con Loctite, en un edificio de gobierno. Eso es show. Yo creo que las movilizaciones populares son fundamentales, siempre lo he dicho, soy amigo de las manifestaciones, me he manifestado muchísimas veces en la vida, pero ahora veo un problema muy grave. La gente cree que las manifestaciones son el movimiento político y la respuesta es, te equivocas. Un movimiento político es un entramado de ideas, acciones, estrategias,
tácticas, visión estratégica a largo plazo, objetivos concretos a conseguir, calendario para conseguir esos objetivos, planificación de todo lo que hay que hacer para conseguir esos objetivos, eso es un movimiento político, es complicadísimo, pero funciona. Y una de las vertientes de la acción política es la manifestación callejera, el mitin, la marcha, la parte escenográfica. A veces, hombre, si tienes a alguien que haga show y que haga cante o que haga una representación. Esto era algo que hacía concretamente Super Barrio, alguien cuya biografía yo escribí sin ni siquiera proponérmelo. Hacían manifestaciones, pero hacían muchas otras cosas, hacían trabajo legislativo, hacían trabajo de derecho jurídico, de apoyar a la gente que quiere tales cosas, de demandar a los ministerios si no están haciendo lo que deben o a las empresas que no están haciendo lo que deben. Es muy complicado llegar a resultados, pero se llega a resultados, así es como se hace. Pero mucha gente cree que con salir a la calle ya. Entonces Extinction Rebellion lo que hace es parar calles en el Reino Unido, sobre todo porque están basados en el Reino Unido. Los fundaron unos señores que son activistas de toda la vida, cuya profesión es esa. Y tienen ciertas creencias inamovibles. La energía nuclear es mala, los transgénicos son malos, la biotecnología es mala, el progreso es malo, vive el neoprimitivismo. Y finalmente es una organización neoprimitivista. Que algunos científicos despistados se apunten a ella, a mí no me impresiona. Algunos científicos despistados se apuntan al antivacunismo y al negacionismo. Y ahí tenemos médicos por la verdad y biólogos por la verdad que han dado lata obstaculizando los esfuerzos para superar la pandemia que ha realizado todo el planeta. Y la gente te dice, pero es que ese es biólogo. Ya, pero aquí hay otros varios millones de biólogos que opinan lo contrario. ¿Por qué privilegias a este? Porque te dice lo que quieres oír. Es tu cámara de eco. En ese sentido, los de Extinction Rebellion científicos me impresionan tampoco como los demás de Extinction Rebellion. Me parece que son gente que en su conocimiento científico, que puede ser profundo, no tienen una idea de lo que es la acción política. Entonces llegan unos listos que los convencen de que si se manifiestan y se ponen pegamento en la mano y se pegan un edificio de gobierno, eso mágicamente va a lograr primero el desarrollo científico de lo que nos falta para tener las tecnologías de las energías que todos queremos, que son las energías que todos queremos, sostenibles, verdes, con fresco aroma a pino. Pero al mismo tiempo que los gobiernos van a decidir hacer las cosas porque ya los convenció previamente Greta Thunberg de que ya está todo resuelto y lo único que falta es que los gobiernos quieran hacerlo, pero como son malotes, no lo quieren hacer. Nos quieren hacer daño por las conspiranoias. Que de las conspiranoias también quiero hablar hoy. Me impresiona, por lo tanto, poco. La acción política no se lleva así. Es una satisfacción personal hacer ese tipo de manifestaciones. A veces negocio para algunos, ya venden su librito, dan conferencias, los invitan a actos internacionales donde les pagan el avioncito en primera clase y los ponen en un bonito hotel y pueden usar el minibar de la habitación, que solo pueden hacer los muy ricos, porque si usted ha intentado comerse unos cacahuetes o cacahuates del Servivar, sabe que es como, que a veces hay que empeñar un riñón para poder atacar ese bar. Es una satisfacción personal, pero no mueve hacia adelante. Para nada mueve hacia adelante la acción política que se necesita con empresas, con gobiernos y con la inversión científica para resolver el cambio climático. ¿Fue muy largo? Sí, fue muy largo. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Protestar de manera pacífica está muy bien siempre y cuando digas yo estoy protestando para que usted ponga un 0,2% más del Producto Interno Bruto del país en la investigación de energías limpias. Objetivos concretos. Si puedes tener objetivos a largo plazo, sí, que todos vivamos bien y tengamos la utopía y nuestra vida esté recubierta de rico chocolate. Pero hay objetivos intermedios. ¿Qué hay que hacer? Invertir tanto. ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuánto calculamos que se necesita de inversión en ciencia para que avance tan rápido como se necesita el diseño de nuevas energías? El 2% del Producto Interno Bruto, pues es mucho, vamos a pedir el 1%, pero vamos a exigir el 1%. Y cuando
sea el uno, lo llamaremos un triunfo. Pero estas personas, lo que llamarían un triunfo sería el triunfo absoluto de que todos los gobiernos mañana decidieran que van a cambiarlo absolutamente todo y van a instalar energías que son demasiado caras, que son demasiado problemáticas, que son muy contaminantes. Vean ustedes la huella de carbono que tiene la fabricación de un aerogenerador, por ejemplo, de una turbina eólica, que sí es ventajosa, sí, que son buenas, sí, pero no son la solución perfecta. Porque no hay que quizás hay que invertir más en el ITER, que es un reactor de fusión nuclear que nos resolvería todos los problemas. Pero es que Greenpeace y Extinction Rebellion y Ecologistas en Acción tampoco quieren la energía de fusión. Quieren magia. Y se ponen objetivos tan tremendamente utópicos que no son parte del debate real de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Así que me impresiona un poco y además me parecen muy triste porque podrían estar ayudando realmente a resolver las cosas con una actitud más seria en cuanto a enfrentar un problema político y más allá del simple y sencillamente montarte pegamento, pegarte la mano. Y luego cuando la policía te llama porque cometiste un estropicio y rompiste 2 ventanas, ¡ay, me están reprimiendo! Es que sí, pero es que se lo hacen a todos los que rompen ventanas, man. En fin, bueno, ya para qué peleo yo con esto. Saludos desde Zapopan. ¿Qué es la maldad? Por favor, la maldad es la ausencia de bien. Ahora me están otra vez diciendo que no se oye. Tenemos gente que tiene bajo su volumen y su volumen, a ver, vuelvo a ponerlo. Aquí, en YouTube, hay un deslizador, un control deslizante, un slider de volumen. Más allá del volumen de tus auriculares, audífonos, cascos o como les llames, tienes que subir el volumen de YouTube, aparte del volumen de tu ordenador. Yo no puedo hacer magia, no puedo superar ciertos niveles que estoy viendo aquí. Voy a hacer una foto, porque de veras eso de que se oye, no se oye, me está empezando a mí a resultar molesto. Miren. Ok. En el punto más alto de lo que hice ahora, lo tienen ustedes en amarillo. Aquí, perdón, del otro lado, hay un bloque en amarillo. Eso quiere decir que estoy distorsionando, que estoy demasiado alto para la entrada del programa con el que transmito. Entonces, no puedo hacer nada, en serio. Es problema de ustedes porque la gran mayoría de los que están aquí además lo oyen muy bien. Perdón por... sé que nada de la brujería funciona. No, no funciona. ¿Qué piensas sobre los postmodernos de Estados Unidos intervengan en cosas como Speedy González o el Mario de Mariachi, a pesar de la aprobación que tienen estos últimos por parte de los latinos? Pienso que es una estupidez. Sí, hay dos formas estúpidas de la política de identidades. Aquella en la cual tú te defines con ciertas identidades que según tú te hacen diferente a todos los seres humanos en vez de hacerte igual a todos los seres humanos, que es lo que decíamos que había que considerar. Los que se enojan por otros, esos me caen muy bien. Ya me pasó, ya lo conté una vez. Una señora que dijo, no se vistan de calaveras porque insultan a los mexicanos el Día de Muertos. Una estadounidense que no pisó México, pero ni para ir a Cancún. Pues yo le pregunté, oye, ¿puedo saber quién te nombró mi representante? A mí me cae muy bien que la gente use el Día de Muertos, ni que se pinten de calaveras y que se disfracen de lo que les dé la gana. Aquí en España veo gente que se quiere disfrazar de mexicanos y todavía hacen estos sombreros con bolitas colgantes que se inventó no sé quién, que se ve en las caricaturas de Estados Unidos, que es absurdo totalmente, que nunca se vio un sombrero así en México. Pero la gente cree que así se viste de mexicanos. ¿Qué voy a ir a pegarles yo por el purismo del sombrero de charro? Pues no, hombre. Entiendo que hay distorsiones y no pasa nada. La gente se porta demasiado estúpida y debería serlo menos. Bueno, dicho todo esto, luego seguimos con el chat porque hay cosas que contar y las voy a contar.
a ver, una pregunta: ¿es cierta la afirmación vegana de que la industria cárnica contamina más que la agricultura? No, no es cierta, y he tratado de hablar con algunas personas que pueden refutarlo. ¿Y sabes qué es lo triste? Esas personas tienen miedo de la reacción por parte de los veganos, de Greenpeace, de Ecologistas en Acción, de los woks y de los posmodernillos. Y después, ya teniendo yo entrevistas concertadas, de pronto, uy, no puedo, uy, es que este fin de semana voy a subir una montaña, uy, no, es que este fin de semana voy a bajar a una caverna, uy, es que este fin de semana me voy a remar para cruzar un río. Y total, que todos los fines de semana era imposible. Y luego me di cuenta de que ya no tenía por qué estar insistiendo. Esas personas no querían darme la entrevista porque tenían miedo de la reacción que pueden provocar. Y eso, de eso vamos a hablar también hoy un poco más adelante. Bueno, pero lo primero que quiero comentar hoy, así rápidamente, es lo siguiente, y voy a tener que escuchar un poco lo que se dice aquí de ciertos problemas que estamos teniendo en México, ¿no? En el caso de San Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control. ¿Qué pasó? En San Cristóbal de las Casas, en México, y esto no salió en todos los periódicos del mundo, no sé por qué, porque si pasa en cualquier otro lugar del mundo sale. Dos grupos armados de delincuentes, de la delincuencia organizada, mejor armados que tan bien armados como un asesino de masivo de los Estados Unidos. Eso con R-15 o HK-26, que es el HK-26, creo que sí, el que usa la OTAN. Y se enfrentaron en una capital de un estado mexicano, paseándose por las calles con los fusiles de asalto como dueños del mundo, sin que un policía, un soldado, un marinero, nadie haga nada. Parece que se escondieron todos, por cierto. Y porque están viendo quién controla la ciudad, que uno calcularía que debía controlar el gobierno del estado y el gobierno de la ciudad y el gobierno de la federación en México, ¿no? Pues no, el presidente aquí nos explica que se están disputando el control de un mercado. De un mercado. Así están las cosas. Así están las cosas. Y ya se está actuando. Desgraciadamente, una persona perdió la vida. A ver, varias cosas. Yo he preguntado, no se está actuando, no hay ninguna actuación, no se está haciendo absolutamente nada, porque ha sido la política de este gobierno darle absoluta impunidad a la delincuencia. 2, desgraciadamente una persona perdió la vida. Andrés, 100 personas mueren al día en México asesinados. Y no has mostrado ninguna sensibilidad hacia ninguno de ellos. La semana pasada, el fin de semana pasado, hubo 251 asesinatos, según me comentaban. Y tampoco mencionaste nada. Ahora sí, lamentablemente uno perdió la vida porque salió en todos lados, porque por las redes sociales corrieron las imágenes de la propia gente que con sus teléfonos móviles estaba tomando como aquellas tropas de delincuentes armados como ejércitos estaban tomando una capital de uno de los 32 estados de la República. 33 son ya, creo. En estos enfrentamientos. Es lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada. Sí, es lamentable, sí, es lamentable que no hagas nada al respecto, pero ¿cómo que grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada? ¿Qué crees que es eso? ¿Delincuencia desorganizada? ¿Acción civil? Sí, a ver, no solo quiero hacer la broma, quiero subrayar lo alejado que está de la realidad de este personaje, lo absolutamente disasociado que está
de lo que ocurre en su país como para considerar que son grupos de choque cercanos a la delincuencia organizada, que pues quién sabe quiénes sean, pero les hemos decidido dar impunidad total. Y se va a seguir actuando. ¿Cuándo? Aplicando la ley. No es cierto. Y que no haya impunidad. Falso. Y en el caso del Estado de México, se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión y de acuerdo al informe que se tiene, pues fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías. Había un chiste muy en contra de la policía en México hace años, que era un titular que decía, en un enfrentamiento murieron 4 personas y un policía. Era un chiste. Era un chiste. Cruel contra la policía, deshumanizador para la policía, todo lo que tú quieras, la furia de los mexicanos en contra de una policía que desde los años 60 empezó a descomponerse hasta ser lo que es hoy. Pues esto lo ha dicho el presidente, que han muerto 4 personas de la delincuencia organizada, no sé cuántos dijo, pero murieron personas de la delincuencia organizada y policías. También es un enfrentamiento como el que se presentó hace algún tiempo también en el Estado de México con las mismas características. Es lo de siempre, vaya, Me parece que es parte del mismo grupo. Está investigando el gobierno del Estado de México. Tenemos que continuar con la misma estrategia porque no se puede. El mismo grupo está investigando. Tenemos que continuar con la misma estrategia. Tenemos que continuar con la misma estrategia. Tenemos que continuar con la misma estrategia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Esto es polémico. No es polémico, es imbécil. El Estado es el único actor de la sociedad que tiene el ejercicio legítimo de la violencia para defender a la ciudadanía, para defender las leyes, para defender las instituciones, para defender la integridad del territorio nacional, para defender el imperio de la ley en el territorio nacional de cualquier país del mundo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, quiere decir que a la violencia que ejercen los delincuentes contra la policía, contra la ciudadanía, sobre todo contra gente inocente que se encuentra siempre en medio de las acciones de estas bestias, no le vamos a enfrentar con la violencia, la vamos a enfrentar con abrazos y con cariñito. Que esto no sea un escándalo internacional, no lo entiendo. Soy periodista desde los 21 años, o sea que tengo 46 años de ejercicio en el periodismo. Y jamás he visto, siempre he visto que México se suaviza en la prensa internacional, pero lo que está haciendo hoy la prensa internacional con México es absolutamente vergonzoso. Y otra cosa. Yo les recomiendo a los que les interesa el tema que lean a León Tolstoy. Un día voy a dar a conocer una bibliografía, porque no necesariamente tiene que ser Lenin o Hitler para la formación, o Hitler para la formación.
Es muy fácil la burla y ha habido burlas abundantísimas sobre el tema en México. Este señor no sabe quién es Adolfo Hitler, esto es evidente. El señor no sabe que la obra extraordinaria bibliográfica de Adolfo Hitler es un libro que detalla los elementos clave de la transformación del fascismo en nazismo, adicionándole el racismo bestial, genocida y mortal, y donde los elementos reivindicativos son cero. Porque yo he leído Mi lucha, no me lo están contando. A este sí se lo están contando. Perdón, a este aquí se lo están contando. No sabe quién es Hitler. No creo que haya leído a Lenin, que es denso el tío. No creo que haya leído a Marx ni Engels, por supuesto. Suelta las cosas como soltó lo del neoliberalismo, con toda la frescura del mundo, desde la más absoluta ignorancia, pero pensando que los que están a su alrededor son más ignorantes que él y puede decir cualquier gilipollez. Porque a su alrededor tiene gente como Pedro Salmerón, a quien ha llenado de dinero, como Ackerman, como Pedro Miguel, que le van a aplaudir y le van a decir que es un genio, es usted un genio, señor, qué bárbaro, es usted buenísimo. Sí, ya los puso verde, señor, ya los venció, los derrotó, los dejó en ridículo, porque usted sí sabe que Hitler y Lenin son fundamentales para la formación. ¿La formación de qué? La ignorancia, la absoluta estulticia elevada a la categoría de virtud teologal de un falso estadista, le está haciendo un daño a ese país, que me derrota personalmente. El día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, vamos a hacer un pequeño especial sobre México. ¿Qué es lo que pasó? Para terminar con esto, que estoy negro. Sí, estoy muy molesto y lo saben ustedes. Como dije, una organización civil cercana a Va por México, la alianza non sancta del PRI, la derecha del PAN y el PRD, que ya nadie sabe qué era, pero que en su momento fue un partido social, un partido de izquierda con tendencias socialdemócratas. Esta gente se me acercó, ay, usted que es opositor a López Obrador, denos una charla, vamos a conversar, denos una plática. Yo dije, sí, cómo no. Pero el tema que yo podría presentarles en una charla, una media hora, una hora, es por qué López Obrador debe perder las elecciones en 2024, es decir, el partido de López Obrador, si es que él no se vuelve a presentar, que yo todavía tengo mis dudas, pero bueno, cualquiera de los supuestos delfines es más o menos de la calaña. ¿Por qué no debe ganar Morena y por qué no debe ganar Va por México? Ay, pues a nosotros nos parece muy bien, pues somos muy democráticos, ¿vale? Y luego desaparecieron. Cosa que yo ya esperaba. Como dije la semana pasada, la charla la di y mañana a las 6 de la tarde la vamos a estrenar junto con una serie de fragmentillos como este que he estado hablando respecto de México, que espero que puedan servir para dar una visión general de los problemas que tiene ese país. Llevo unos días tratando de llamar la atención sobre lo que está pasando. Ahora que fue linchado además un chico que tiene relación estrecha con España. Fue linchado, si no recuerdo, en Chiapas. He estado tratando de llamar la atención de la prensa española en concreto sobre los problemas a los que les están dando la espalda en México. Cuando luego tienes cosas en la sección internacional que es así como, encontraron un gatito que se había perdido en Brisbane, Australia. Oye, qué bueno. Yo no tengo nada en que encuentran los gatitos perdidos en Brisbane, Australia, y eso que no soy muy de gatos, yo soy de perros. Pero el silencio informativo, el absoluto apagón informativo respecto de México que se ve en los periódicos en España, pero los periódicos de derecha como El Mundo o El Independiente o La Razón, o en los periódicos de izquierda, tengo mis dudas, como El Diario, que el otro día se vino a pelear conmigo el director del Diario,
porque había dicho que Argelia le quitaba el gas a España y Argelia nunca dijo eso. El Público, cuyo dueño es un millonario trotskista, anarquista y trotskista, o el Plural, o el País. El País es el que más, porque tiene sucursal en México desde Salinas, me acuerdo, desde que Salinas les abrió la puerta y les puso oficina en México, no hay que olvidar. Nadie está informando en España de lo que está pasando en México. Claro, cuando uno lo habla con gente aquí en España, lo mira, ¿cómo que está pasando eso? ¿Por qué fue eso? Oye, Mauricio, vi un tuit tuyo donde está pasando esto. ¿Qué está? Eso es algo normal, es lo que está pasando todos los días. Todos los días tenemos una de estas. Una del presidente y varias tragedias humanas. Así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde y vamos a pelearnos hablando un pequeño especial de México, que no es solo para mexicanos. O sea, yo sé que a veces cuando hablo de México la gente dice los españoles y colombianos y argentinos, uruguayos, chilenos y demás que nos ven dirán, ay, está pesado con México. Pero creo que esto nos compete a todos, porque la destrucción de la democracia en un país, sobre todo en un país tan grande, sobre todo en un país tan pegado a Estados Unidos, sobre todo en un país con el peso que por lo menos antes tenía México en el concierto de las naciones hispanoamericanas y en general en el mundo hispanoparlante, creo que debe preocuparnos, como nos debe preocupar lo que pasa en otros países, sea Argentina, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, y si no hago la lista completa de todos los países latinoamericanos es porque... Pero bueno, véanlo mañana a las 6 de la tarde. Y tenemos mucho chat, que me voy a saltar mucho chat. A ver, recetas milagrosas. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador es tan buen presidente? Y en unos años ha tomado 21 estados del país mexicano y amenaza con tomar todavía más. ¿A qué se debe la grandeza increíble de AMLO? A la pobreza increíble de su oposición. Sí, todavía López Obrador, Morena todavía vende esperanza. Porque lo que tienes enfrente es al PRI, al PAN y al PRD. Pues mira, chico, igual lo desconocido es más esperanzador que los tropelías de los absolutos delincuentes que han estado en el pasado en los gobiernos en México. Poco a poco, cada vez más gente se va dando cuenta de que esta es la continuación de la misma historia, no el inicio de un nuevo capítulo ni de una nueva historia. ¿Qué opina de las supuestas pruebas de que Putin pudiera tener alguna enfermedad terminal? Opino que son chismes. Siempre se habla de eso. Los grandes estadistas y los que tienen un enorme poder, y sobre todo cuando emprenden guerras contra los vecinos, siempre se les atribuyen todo tipo de enfermedades, y por ello cuando las tienen se cuidan. Pues estoy pensando en Roosevelt, cuando ocultaba que había tenido polio y que prácticamente no podía estar de pie. Roosevelt gobernó sentado en una silla de ruedas. Pero se ha hablado de lo mal que estaba Hitler, lo mal que estaba Stalin. Todos estaban muy mal, pero siguen dando lata hasta que dejan de hacerlo. Entonces, no creo que tenga ningún sentido especular al respecto, porque desvía la atención de lo fundamental, que son las acciones imperialistas de Putin. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual las ciudades con tasa de homicidio más altas del mundo se encuentran en México, ciudades como Zamora, Tijuana, Obregón o Zacatecas? 1. La entrega del país al narcotráfico por parte de los gobiernos del PRI. 2. Una guerra contra el narcotráfico perfectamente mal llevada por Calderón, el gobierno del PAN, que acabó fortaleciendo al narcotráfico y debilitando el accionar del Estado en contra de la delincuencia. 3. La retirada del Estado de espacios tanto territoriales como de jurídicos y de moral social, que se ejemplifica fundamentalmente en el abrazos no balazos de López Obrador. Hagan ustedes lo que quieran porque yo voy a resolver la pobreza, no sé cómo, porque lo que he hecho es aumentarla. Yo voy a resolver la pobreza, y cuando se resuelva la pobreza, mágicamente desaparecerá la delincuencia en México. Esa es la teoría, y tal cual me la dijo, todavía me la repitió Pedro Miguel. Y cuando le reclamé que estaba muriendo gente, lo que me dijo es: el problema es que tú nunca has sido López Obradorista, y paf, me bloqueó.
Había que ser López Obradorista, mira nomás. Así que yo creo que todos esos elementos, el hecho de que el narcotráfico, el eje del narcotráfico salió de Colombia por las acciones de guerra que se llevaron a cabo efectivamente en Colombia, con destrozos horribles, con un sufrimiento enorme también de la población, pero el narcotráfico se trasladó a México, el eje del narcotráfico, porque el problema es que mientras las drogas sean ilegales y sean tan buen negocio, si destrozas México por completo, que se puede hacer, puede ocurrir, destrozas México, lo dejas convertido en un país tan poco viable como Colombia ha llegado a ser por momentos, el narcotráfico se moverá a otro lado. Lo que tienes que quitar es el negocio del narcotráfico. Y por supuesto tienes que recuperar un Estado fuerte, creíble, de gente honesta y de gente decidida a limpiar las cosas desde arriba hacia abajo, porque no se limpia nada de abajo hacia arriba en ningún país, en ningún caso de delincuencia, de corrupción, de malos manejos gubernamentales, de degradación social. Esto se resuelve desde arriba hacia abajo históricamente. Muchísimas gracias, Norberto Pérez, por el superchat, de verdad. Bueno, la playera de The Beatles, sí, es de las originales, bueno, de las originales, es de la empresa oficial, digamos. Entonces, con estas camisetas me pasa el que no las quiero usar porque luego hay que lavarlas y se van desgastando y luego me quedo sin ellas. Ya me pasó con la de Janis Joplin. Entonces, eso es un problema usar estas camisetas cuando uno las quiere mucho. ¿Qué opina del libro El Principito? ¿Lo ha leído? Sí, lo he leído. Es un libro que me gusta mucho. Es una metáfora excelente. Por cierto, ha aparecido, si mal no recuerdo, apareció el avión de Saint-Exupéry hace poco. Antoine de Saint-Exupéry desapareció en la Segunda Guerra Mundial como piloto, pero era un piloto militar. ¿Qué más me dicen? Ya venden playeras con su frase célebre, no me da la vida, que me toque que exijo el 30% de derechos de autor, porque he estado pensando en hacer una camiseta que diga no me da la vida para ustedes, pero si ya le están vendiendo, la frase no es mía, obviamente, yo la uso mucho, pero no es mía, pues sí me entristece. ¿Consideras que el político que se autodenomina de centro es un derechista disfrazado? No, no está disfrazado para nada. ¿Qué más me dicen? Bueno, vamos a ver. ¿Qué piensa de la autoayuda? La autoayuda funciona muy bien para los que escriben libros de autoayuda, se autoayudan a sí mismos adquiriendo enormes cantidades de ingresos a través de sus cursos y libros de autoayuda. A la gente que compra los libros de autoayuda, pues no la autoayudan, ni se ayuda a sí misma. Generalmente el problema con la autoayuda, como con los mensajes de los muertos, que finalmente es eso, los mensajes de los muertos, de los videntes, de los espiritistas, los mensajes de los extraterrestres, siempre son obviedades, son cosas que ya todo el mundo sabe, son frases de Paulo Coelho que no son originales de Paulo Coelho. Entonces no tiene ninguna relevancia y realmente no ayudan a nadie. Yo creo que eso es lo verdaderamente triste, ¿no? ¿No te parece absurda la palabra ateo, que en realidad significa no creer en una cosa que no existe? No. No creo en dioses porque no existen. No creo en unicornios, soy aunicornico. No creo en hadas, soy afaérico. Mira qué bonito. Qué bonito neologismo nos acabamos de generar aquí. No me parece absurdo. Me parece que preocuparse por el idioma sí es perder el tiempo. Es como los del lenguaje inclusivo, que ya hemos hablado de eso y no me voy a seguir metiendo en esto. Vamos a ver una cosa que hace mucho tiempo no teníamos esto. Pues sí, estoy harto de las conspiranoias. Estoy totalmente harto de todas las conspiranoias. El otro día ya reventé en uno de los comentarios precisamente de aquí en el canal. Yo hablaba de la función que ha tenido la prensa y la prensa libre, y entonces uno, y no es el único, me sale con, ya, pero es que no existe la prensa libre.
Toda la prensa dice lo que le mandan sus dueños, para la conveniencia de sus dueños, y tú lo sabes bien. No, yo sé exactamente lo contrario, pedazo de imbécil. Con los años que llevo en el periodismo, te puedo contar todo lo bueno que ha hecho el periodismo para informarte tanto que tú tengas esa estúpida actitud. Se dice de la industria farmacéutica, todos los dueños de todas las empresas son unos miserables que solo quieren mantener enferma a la gente. Son personas que no tienen ninguna empatía, ningún cariño por la humanidad, ningún interés por los descubrimientos científicos, ningún interés por mejorar la vida de la gente a su alrededor, ninguna moral, ninguna ética. Son sociópatas desentendidos de todo interés por el dolor, el sufrimiento y la muerte de los seres humanos para satisfacer sus deseos de poder y dinero. La industria médica, por otro lado, la profesión médica, lo mismo. Todos los médicos, todos los odontólogos, todas las enfermeras, toda la gente que estudia medicina, lo hace para mantenerte enfermo. No les conviene que te cures porque si te curas, ya no tienen trabajo. Todos los médicos se dedican a enfermar a la gente, son psicópatas, son asesinos, son torturadores de todos los que van a verlos y no tienen ningún interés en curar a nadie. No hablaré, por ejemplo, de los médicos que se van a zonas de guerra a ayudar a la población civil, porque seguramente estos imbéciles de las conspiranoias me van a decir que algún interés tienen también esos médicos que se van a zonas de guerra. Y ahora, claro, la prensa. Todos los periodistas, todos los reporteros, todos los redactores, todos los investigadores, todos los que realizan periodismo de investigación, todos los que forman los periódicos, todos los que deciden la línea editorial de un diario, todos los que dan las órdenes de trabajo cada mañana de qué debe cubrir cada reportero en su fuente, en su espacio de trabajo. Tienes tal partido a tal hora y luego de ese partido te vas a tal recepción porque van a presentar un libro y de ahí te vienes a escribir para entregar a las 12 de la noche, porque esa es la vida del reportero. Todos ellos, ninguno de ellos es honesto. Ninguno de ellos es una persona que esté interesada por informar al público. No. Todos ellos están única y exclusivamente esperando a que su dueño, que no su jefe, su dueño, porque ya son como esclavos, le diga qué tiene que decir respecto de un partido de fútbol, por ejemplo, y entonces escribe lo que le manda su dueño sin ningún respeto ni por la gente, ni por los hechos, ni por los datos, ni por su propia dignidad personal y profesional. Escribe lo que le mandan para aumentar el poder económico, la riqueza, el poder político, la posición o el ego simple y sencillamente del dueño del periódico o del jefe de redacción, el redactor jefe que es en España. Ya no. ¿De veras puede alguien vivir creyendo eso todo el tiempo? Se puede llegar a esa indignidad cuando hay periodistas que pierden la vida por informarnos. Periodistas de todo tipo, no solo corresponsales de guerra. Estaba yo pensando el otro día en Ana Politkovskaya y otros muchos periodistas que en Rusia han muerto en circunstancias misteriosas. Los periodistas que son asesinados en México, los periodistas que son asesinados en Filipinas, los periodistas que son perseguidos en todos lados porque están realmente informando. No. Hay imbéciles dispuestos a decir que esos periodistas no están informando en realidad, sino que están respondiendo a las necesidades comerciales del medio. ¿En qué mundo viven? Yo llevo 46 años de periodista, lo he dicho, más o menos a los 21 años, 20 años, no me acuerdo, sí, en 76, tenía 21 años, empecé a escribir en El Nacional. Un periódico del gobierno mexicano, era el órgano oficial del gobierno. Pero yo estaba en la Cultural y se me ocurrió empezar a entrevistar a escritores que no eran famosos o no lo eran demasiado, pero que escribían ciencia ficción y fantasía y estos géneros que en 1976 estaban muy mal vistos. No se imaginan ustedes, hoy que viven las glorias de Marvel y de Neil Gaiman,
no tienen una idea de cómo era vista la fantasía, la ciencia ficción y el horror allá en 1976. Entonces yo iba a entrevistar a estos que habían escrito algún librito de ciencia ficción, Manu Dorbierer, Juan José Arreola, René Rebetés, Agustín Cortés Gaviño, que fue un personaje que además tuvo una gran revista literaria en México, y lo publicaba yo en el Nacional. ¿Creen ustedes que alguna vez alguien me dijo, tienes que entrevistar a fulano, o tienes que decir esto, o no digas que este entrevistado dijo que el gobierno es una mierda, porque alguno lo dijo? No con esas palabras, porque no se podían usar en el periodismo en México entonces, y había que decirlo de otra manera, pero se decía. Pues no, ni el periódico oficial del gobierno mexicano me dijo nunca eso. Lo que hacíamos es que luego los jefes se reunían conmigo y me decían, oye, ¿por qué preguntaste esto? ¿Por qué no preguntaste esto? Tú no habías visto que en esta otra entrevista hace una semana ya había contestado esto, ¿para qué lo repites? En fin, me enseñaron a hacer entrevistas, me enseñaron a hacer periodismo. Solo 2 veces en mi vida, y he estado en Diario de México, en La Jornada, en 1+1, en El Universal, en Excelsior, Revista de Revistas, en Jueves de Excelsior, ya no me acuerdo otra revista que hicimos que al final ese sí se la robó uno que usó el periodismo como negocio. Además de estar en la XCW, además de estar en la XCQ, además de haber estado en Televisa, incluso colaborando con Rocha, con Ricardo Rocha, en toda mi vida, 2 veces a mí me han dicho, esto no lo puedes decir. La primera vez fue en Diario de México, donde escribí un artículo sobre las barbaridades que había dicho el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, el hijo. El dueño fue el que fundó Televicentro, Emilio Azcárraga Vidaurreta. El siguiente fue el Tigre, Emilio Azcárraga Milmo, que un día lo pescaron con 3 copas de más y soltó por aquella boquita todo lo que había que soltar. Y yo lo comenté en mi página, en mi comentario editorial del Diario de México, donde yo había empezado haciendo política internacional, pero me empezaron a pedir que hablara yo de política nacional. Y yo, no, mira, es que en política nacional vamos a tener un problema. No, tienes que tocar política nacional. Vale. Para eso la toqué. Y de pronto un día, yo mandaba por fax, no había internet, estábamos hablando de 1989, 90, sí, 88, 89, sí. Yo mandaba mi artículo por fax, pues mandé mi artículo por fax y me llamaban por teléfono. Oye, Mauricio, el artículo no pasa. ¿Eh? Sí, el artículo no pasa. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros tenemos muchos negocios con Televisa y se van a enojar con nosotros. Nosotros les imprimimos cosas en las rotativas del periódico y bueno, además el dueño pues, era un señor del PRI muy famoso, el dueño del Diario de México, y pues no podemos publicar tu artículo. ¿Puedes mandar otro? Dije, no. Cuando ustedes publican un artículo mío, yo empiezo a hacer el siguiente. Si este no se publica, yo no puedo empezar a hacer el siguiente. Cuando publiquen este, hago el siguiente. Estás diciendo que ya no vas a escribir en el periódico, Mauricio. Estoy diciendo que si no publican este, no mandaré otro artículo hasta que publiquen este. Oye, lo siento mucho, piénsalo, ¿no? No. Yo firmo, y como firmo con mi nombre, yo me estoy haciendo responsable de lo que estoy publicando. Así que si no te gustó, así lo dejamos. Ni los denuncié en ese momento, ni hice un escándalo como se acostumbraría ahora. ¡Ay, estoy ofendidísimo! Me han censurado. No. Simple y sencillamente, ese fue el trato. Después, y mucha gente lo sabe, en la radio, por capricho de una productora, y precisamente porque no era de los dueños, sino solo de una productora el capricho, cuando el desastre de Fukushima, yo me obligaron a entrevistar a uno de los personajes de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, que es un físico nuclear renegado, es decir, se niega lo que estudia en física nuclear cuando defiende la ecología, según él. Ecologistas en Acción, acción absurda. Y dijo una serie de mentiras sobre Fukushima que le aplaudían todos porque era físico nuclear. Y yo sabía que eran falsas porque tenía yo el material de todos los físicos a mi alrededor. Entonces dije, la semana que viene voy a traer el material de todos los físicos. Me dijeron, no, la semana que entra ya no puedes hablar de eso porque ese tema ya lo hemos dado por terminado. Pues entonces, ha dado por terminada mi colaboración en esta etapa con esta radio. Adiós. Y me fui. 2 veces en 46 años. ¿Saben de cuántas cosas he hablado? De todo lo que hablo aquí que no le gusta a mucha gente.
Y yo no soy ningún héroe. Yo el único día que dije que me quería ir de corresponsal de guerra, casi me mata mi director. Mi director era Enrique Lubet Jr. en Revista de Revistas. Excelsior quería mandar corresponsales de guerra a Croacia, a Nicaragua o a El Salvador. Y yo dije, yo voy. Y me dio por detrás, Enrique, tú no vas a ningún lado, yo te necesito aquí. Le digo, oye, no, pero es que es una gran oportunidad como reportero, me voy a zona de guerra. No vas a ningún lado, te echamos del periódico. Bueno, está bien, no te pongas así. Tampoco tampoco me desvivía yo, pero hay gente que se juega la vida todos los días para informarte. Gente que se juega la vida o que se juega el puesto o que se juega la reputación, que se juega el ser atacado brutalmente por sectores de la ultraderecha y de la izquierda woke y de los más chiflados que te puedas echar encima, y lo hace para que tú estés informado. ¿Cómo puede despreciarse, deshumanizarse tanto a toda la gente que trabaja en la salud, a toda la gente que trabaja en la información, a toda la gente que trabaja en muchísimos otros espacios, acusándola de barbaridades que además no se pueden sustentar? Pero quien lo acusa no tiene datos, le bastan sus creencias y lo difunde abiertamente. Esto es algo así como llegar con un campesino que está, un campesino pobre, digamos, un campesino precario, de estos que en México existen por millones y que López Obrador está generando varios millones más. Te vas con este hombre que todavía está arando con un mulo y le dices, usted es un miserable. Y el hombre te dirá, ¿pero qué le pasa a usted? Tú solamente produces alimentos para mantenernos hambrientos, porque si no tuviéramos hambre se te acabaría el negocio. Así de imbécil es la actitud ante la industria farmacéutica, ante la medicina y ante la prensa. Que hay industria farmacéutica tremendamente tóxica, sí, claro. Y hay firmas de ingeniería tremendamente tóxicas, y hay firmas de textiles tremendamente tóxicos, y hay compañías muebleras tremendamente tóxicas, y hay compañías electrónicas que te engañan y te embaucan, y puedes comprar sus cosas en Wish, por ejemplo, o en Alibaba, cuando pides, ya sabes, el meme clásico de cuando lo ves en Alibaba y cuando te llega. Sí, estafadores hay en todos lados. Pero la brocha gorda contra profesionales que realmente no se enriquecen nunca, porque no hay millones de científicos millonarios, ni médicos, sobre todo dedicados a la investigación, que sean millonarios, ni reporteros y periodistas que tengan pisos en Mónaco donde pasar el verano. Somos trabajadores reales, trabajadores intelectuales, pero muy alejados de las opulencias y riquezas que se imaginan los que no se encuentran el trasero con las dos manos y un espejo grande. Estoy harto de esas conspiranoias. Y entonces les pido, por favor, cuando escuchen que alguien diga una de estas tonterías que la gente a su alrededor aplaude, sobre la industria farmacéutica, sobre todos los médicos, sobre los periodistas, sobre los medios de comunicación, etc., impúgnenlos y pídanles datos. Y recuérdenles, la gente que se ha dejado la vida, que se ha dejado la salud, que se ha jugado incluso el rechazo de otros, como el caso de quien empezó a trabajar con el ARN mensajero, esta mujer cuyo nombre ahora no recuerdo y que está al borde del premio Nobel, que han ganado el premio Princesa de Asturias, pero cuando ella empezó a trabajar con el ARN mensajero todo el mundo la miraba con ¿qué estás haciendo? Y ella persistió. ¿Por qué? ¿Por hacerse rica? No, porque sabía que ese conocimiento era valioso. Recordarle eso a la gente es muy importante, que lo hagamos todos, porque si no lo hacemos estamos en manos de los que lo simplifican todos, en un mundo de buenos y malos, donde los malos son mayoría y los buenos son él y sus 4 amigos. Y si usted analiza la sociedad humana, todas las sociedades humanas, hay mucho miserable, hay mucho criminal, hay mucho delincuente, hay mucho hijo puta. Pero son un porcentaje muy pequeño realmente. Y más o menos se mantiene igual en todos los grupos humanos. Si tú cuentas un equipo de 22 futbolistas, el porcentaje más o menos de miserables es más o menos igual al porcentaje que hay en una ciudad grande o en un país o en una humanidad giratoria, como decía López Velarde, que es la que tenemos. Así que
ayúdenme, por favor, ayúdense a ustedes mismos a que no les planteen un mundo de locos y de psicópatas que no somos. ¿Vale? Ay, Dios mío, ¿cómo me las pasas? O sea, Ricardo Telles precisamente me dice de que siguen quemando a gente viva. Sí, sí, decía yo, ¿por qué? Vamos a hacer un corte de estos que hacemos y luego volvemos rápidamente. Bueno, pues estamos de regreso. Esperamos que ustedes hayan tenido tiempo de hacer todo lo que tenían que hacer, darle de comer al perro y todo eso que se supone que hacen ustedes durante el pequeño corte que hacemos. Muchas gracias a José Antonio García Montenegro por su superchat. Muchas gracias a Leticia Arregui por su superchat. Dice Guillermo Caicedo que, a ver, voy a poner aquí, dice, uso tus vídeos en mis clases, sobre todo las historias de horror. Pues, qué barbaridad. Espero que no tengas problemas con la dirección de la escuela. Muchas gracias por el super sticker a Ricardo Telles. ¿Qué opinas del método de Arenas? No sé qué es el método de Arenas. En México nomás dices que traes seguro bueno y te hacen todos los estudios sabidos y por haber. Bueno, el problema de la salud en México lo vamos a tratar con un especialista en México en unas semanas próximas. Ahora tengo demasiado material para publicarlo todo. Me hacen falta también semanas de 15 días. Leandro Benedetto, ¿le gusta el sombrero de cowboy modelo Rich? No sé, pero los de cowboy no me gustan mucho. Yo usé mucho tiempo una fedora.
muchos años usé Fedora en dos épocas de mi vida. En México, en los años 80, 90, principios de los 90, que luego me dibujaban los dibujantes del mundo periodístico, porque yo andaba, era tremendamente afectado, de sombrero, bastón y traje de 3 piezas, con chaleco. Y luego aquí en España, durante un tiempo, también usé sombrero. Dice, 300 personas viendo Esparta, ya son 305 Esparta y unos amigos que trajeron. Estaría bien que los periodistas investiguen cómo entran las armas a México por la frontera. ¿Qué? Lo difícil es meter cosas a Estados Unidos, meter cosas a México no es tan difícil. Más cuando tienes todo el poderío del narcotráfico, por favor. Harás un vídeo sobre la luz del mundo, probablemente lo estoy pensando, pero no sé. ¿Cuándo se dejará de hablar de cárteles y se empezará a hablar de terroristas? Yo espero que nunca. Te voy a explicar por qué. El terrorismo es una forma de acción política, por terrible que suene así, que utiliza acciones violentas para aterrorizar a la población con objeto de alcanzar un fin político determinado. Es decir, tú tomas rehenes y amenazas con asesinarlos y es un acto terrorista, pero tienes un objetivo. Tú vuelas aviones, haces estallar bombas en aviones, pero tienes un fin determinado. Puede ser el Estado Islámico, pues sí, el establecimiento del califato, puede ser la liberación de presos políticos, lo que sea, pero es para un fin concreto. Los cárteles del narcotráfico se dedican al narcotráfico. Aterrorizar a la población es una herramienta menor, usan el miedo en general, pero no usan tácticas terroristas que tienen un objetivo político. El objetivo de los cárteles del narcotráfico es eminentemente comercial. Así que espero que nunca se confunda eso. Mauricio, ¿qué opina de Chinda Brandolino? Lo mismo que opino de todos los nazis, no hay mucha diferencia, ¿no? Aquí está este tipo de conspiranoia. Cárteles y terroristas los firmó Estados Unidos para desestabilizar países y salirse con la suya. No es cierto. No es cierto. No es verdad. Y menos desde, fue en 1999, 89, cuando fue la última acción armada de Estados Unidos, claramente para poner otro gobierno en Grenada, en América Latina. Luego se llevaron a Noriega en Panamá, pero tampoco fue una invasión así como para cambiar de gobierno, fue para llevarse a Noriega, que era que había sido su cómplice y luego se les volteó. Pero es que esto lo que dicen es, ay Dios mío, están usando el HARP para control climático. Georgina, no tienes idea. No, perdón. ¿Usted entrevistó a alguien importante de Greenpeace? Sí, entrevisté al anterior director de Greenpeace en España, pero nunca la pudimos producir. A ver si lo podemos hacer pronto. Bueno, vamos a... es que aquí tenemos a Georgina contándonos unas historias terribles que pues creo que meritan un poco de control. Permítanme un segundito, porque aquí hay que cerrar. Hay que cerrar a una persona que está contando aquí historias de estas de estas historias que son para aterrorizar a la gente precisamente. El coronel Pedro Baños es conspiranoico, muy conspiranoico, profundamente conspiranoico, y dice mucha gente lo considera muy inteligente. Bueno, también a Jalife, o sea que no te preocupes. Bueno, hay una cosa de la que quería yo hablar hace mucho tiempo y ahora se presta por lo que viene, que es el día 100. Empezamos con este tema, que es el día 113 de la guerra de 5 días de Vladimir Putin en contra de Ucrania. El otro día me dijo alguien, oye, pero tú no eres imparcial, tú has tomado bandos. Sí, yo siempre toda la vida he tomado bandos.
En este caso, en contra de las agresiones imperialistas, en favor de las víctimas, en favor de los agredidos, en favor de los que se defienden de potencias muchísimo más grandes que ellos y que lo hacen con dignidad y seriedad, de aquellos que sufren los crímenes de guerra, de aquellos que son de las poblaciones civiles que son masacradas y arrasadas por el interés imperialista. Vamos, pero desde la guerra de Vietnam estoy en ello y esto no es distinto. Así que por supuesto que estoy del lado de Ucrania, por supuesto que voy a seguir del lado de Ucrania y en contra de Putin, porque Putin me parece un sujeto peligroso y además es un sujeto que lo que le ha hecho a su propio país no es algo que yo pueda apoyar. Yo no puedo apoyar que alguien le quite la información a su país, no puedo apoyar que alguien diga que es legítimo golpear a las mujeres, no puedo apoyar a alguien que diga que es legítimo perseguir a los homosexuales, no puedo apoyar a alguien que mantenga tiranos de la peor calaña a su alrededor como sus sirvientes, caso de Lukashenko, de Bardimudejadov, o algo así, el hijo de Gurbanguly, el anterior tirano de Turkmenistán, Lukashenko, y toda esta tropa de tiranos que mantiene a su alrededor Putin para mantener su poder. Así que sí. Y bueno, lo que acaba de pasar es que de pronto el día de hoy, esta mañana, Macron, Scholz y Draghi se reunieron con Zelensky en Kiev. Macron es el presidente de Francia, Olaf Scholz es el primer ministro alemán y Mario Draghi es el primer ministro italiano. Los tres se presentaron en Kiev intempestivamente para hablar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El gobierno ruso perdió los papeles. Lo que dijo es que eran tres tipos especialistas en pasta, en ranas. Se cree que los franceses solo comen ranas. ¿Y en qué era el otro? Y en Bratwurst, que son estas salchichas blancas que hacen en Alemania. O sea, si ese es el nivel de tu comentario político, has perdido los papeles completamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay dos cuestiones aquí en el aire. Primero, la pertenencia de Ucrania a la Unión Europea, que yo creo que todos los europeos sensatos apoyamos. Habrá sectores marginales que no, sectores marginales siempre hay en todos lados. Y si estos tres líderes europeos de enorme importancia, Italia, independientemente de todos los problemas políticos que tiene, sigue siendo una potencia industrial, Alemania sin duda alguna es la gran potencia industrial, y en este momento Macron está siendo el líder, la cabeza visible de la Unión Europea como países, en lo que Olaf Scholz toma más las riendas de lo que había dejado Angela Merkel, que nos gustara o no, era la que ejercía el liderazgo político en la Unión Europea, y siempre va a haber alguien que lo haga. Entonces, no me parece porque es Alemania. Bueno, entonces ahora está Macron. No me parece porque es Francia. ¿Y a quién quieres poner? ¿A mi tía Enriqueta? No se puede. Bien. Una de las preocupaciones de Zelensky era que le dijeran: no queremos una guerra prolongada, por lo tanto, te pedimos que le hagas concesiones, sobre todo de carácter territorial, a Rusia, y dar por terminada esta guerra lo más pronto posible. Es decir, permitir que algo gane Putin después de haber perdido tantísimo como ha perdido. Esto es muy difícil planteárselo a Ucrania en este momento, sobre todo porque Rusia ha recreado o vuelto a utilizar el sistema de tierra quemada que empleó Stalin en la Segunda Guerra Mundial. La historia de la tierra quemada es muy complicada. Cuando la Alemania nazi invade Rusia, la orden de Stalin es: si se tienen que retirar, no dejen un grano de trigo para que se alimenten. Sí, los ejércitos invasores habitualmente utilizan los recursos del país invadido para su logística, para su alimentación, para lo que necesitan: petróleo, casas, todo. Y entonces la orden de Stalin fue dejarle al enemigo tierra quemada, que lo único que fuera conquistando la Alemania nazi fuera tierra quemada. Esto tiene una lógica militar. La lógica militar no tiene nada que ver con la lógica humana. Les pido que se acuerden de eso, por favor.
tiene una lógica militar. Pero para la gente que vivía allí, que fue invadida, claro, los que se retiraban eran el ejército soviético, pero la gente que quedaba, por ejemplo, en Ucrania, en Polonia, en Moldavia, en Estonia, en Letonia, en todos los países y en todos los espacios de la Unión Soviética a los que fue invadiendo el ejército nazi, los pobladores quedaron en las mismas condiciones que los invasores, es decir, sin nada que llevarse a la boca. Esa política de tierra quemada, insisto, puede tener una cierta lógica estratégica militar, pero no deja de ser enormemente cruel y fue enormemente onerosa para la población que quedó en los territorios ocupados por los invasores nazis. Pero en Ucrania es crueldad pura. Es decir, de donde se ha retirado el ejército ruso, se ha retirado dejándolo todo destruido y dejando la mayor cantidad posible de víctimas civiles. Ante eso, pedirle a alguien que se rinda o que le entregue alguna concesión al invasor imperialista es bastante difícil. Hoy ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Primero, los tres líderes que aquí podemos ver, a Macron, a Scholz y a Draghi, con Zelensky en medio de camiseta, dijeron que apoyan la entrada de Ucrania a la Unión Europea, cosa que me parece correctísima. Pero sobre todo, Macron declaró que no se le va a pedir a Ucrania que haga ninguna concesión, que será el presidente Zelensky, que es el presidente legítimo, que ganó unas elecciones limpias, te guste o no, para dirigir los destinos de Ucrania, estés o no de acuerdo con él ideológicamente, yo creo que él es bastante más de derecha de lo que soy yo y por lo tanto no estoy de acuerdo con él ideológicamente, pero es el legítimo líder de Ucrania y por lo tanto es la voz de sus conciudadanos, que será Zelensky quien decida cómo terminar esta guerra. Y lo mismo ha dicho un oficial del Pentágono, Colin H. Kahl, que dijo ayer, no vamos a decirles a los ucranianos cómo negociar, qué negociar y cuándo negociar. Añadió, ellos van a fijar esos términos por ellos mismos. Con el apoyo de la Unión Europea, creo que se puede evitar que finalmente esto redunde en una ganancia territorial para Putin, que él va a presentar como, es que para eso lo hicimos. Y lo de la desnazificación de Ucrania y lo de la anexión de Ucrania pues, se le va a olvidar, aunque se habló de esto como para eso era la operación militar. Y en ese sentido les quiero recomendar, por cierto, ya lo he hecho en otras ocasiones, un canal que se llama 1420, 1420 con número, donde un joven, valientísimo joven, se llama Daniel, no voy a dar su apellido, luego hablaremos más del tema, se va a la calle a entrevistar a la gente común de Moscú sobre lo que opina de Putin, de la guerra, les enseña fotos de la guerra, algunos dicen que son fake news, otros dicen que ya lo sabían, otros dicen que prefieren no opinar, otros dicen que no quieren entrar a la cárcel por opinar. El que todavía no meten a la cárcel es a Daniel, que digo, es un chavalín de 21 años con un móvil y una valentía periodística como para que me digan que está manipulando. Estoy en contacto con él para ver si lo podemos entrevistar, porque me encantaría. Pero vayan ustedes, aunque sea con la traducción del propio YouTube, a ver lo que está pasando entre la gente común y corriente con respecto a la guerra en Ucrania, con respecto a la realidad rusa, con respecto a Putin, en el canal 1420. Esto nos lleva indefectiblemente a un tema que yo ya van varias veces que quería tocar y no había podido tocarlo, y ahora lo voy a tocar. Y sé que aquí va a haber quien me va a decir que soy, por supuesto, pro-OTAN. ¡Uy! La OTAN. ¡Qué barbaridad! La OTAN, pues es lo más malo del mundo. Ha invadido 700 países, incluso ha invadido Marte, Júpiter y un cacho de Venus. Ha organizado multitud de guerras, ha emprendido todo tipo de agresiones por todo el mundo, tiene una lista de cientos de miles, si no es que millones de muertos que ha causado, y en fin, es la organización más nefasta de la historia de la humanidad. O por lo menos esa es la historia que cuentan quienes te dicen todo menos la OTAN. Podría no ser cierto. Ese es el problema, ¿ves? Podría no ser cierto. Mira,
En 1949 ya era claro que la alianza de los países occidentales, concretamente los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, con la Unión Soviética, representada por el padrecito Stalin, por el psicópata, asesino brutal Stalin, Joseph Yugashvili, no era una alianza que fuera a durar. Stalin se sentía más cómodo con Hitler, esa es la verdad, hasta el 1 de septiembre de 1941, cuando Hitler le invade la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial había dejado economías destruidas, países enteros destrozados por la guerra, donde no había edificios en pie en grandes poblaciones, en muchas grandes poblaciones. El temor de que Alemania volviera a resurgir como había resurgido después de la Primera Guerra Mundial para hacer la Segunda. Y las ansias claras expansionistas de la Unión Soviética, que ideológicamente había establecido que ellos tenían la verdad de cómo debía ser la organización social, económica y política de todos los países, y había una dedicación abierta, no era una especie así como de plan secreto, era abierto y claro que el objetivo de la Unión Soviética era implantar el comunismo en todo el mundo. Esa había sido desde el planteamiento marxista hasta el planteamiento leninista, donde debía expandirse la gloria del paraíso de los trabajadores para salvar a todos los trabajadores del mundo de las maldades de la democracia y del capitalismo. Europa quería salir de esta situación de guerra con miedo a la siguiente guerra. Y a Estados Unidos le convenía, porque le convenía que Europa fuera fuerte. ¿Por qué? Porque era una barrera al expansionismo soviético. La mejor forma de detener los avances que la Unión Soviética abiertamente decía que quería llevar a cabo es, pues, ayudando a reconstruir Europa y creando un esquema de cooperación entre los países europeos y los Estados Unidos. Los soviéticos rechazaron el apoyo para la reconstrucción de los países que quedaron bajo el dominio de la Unión Soviética: Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Hungría, se me olvidan ahora todos, pero lo que eran los países satélites, que formalmente eran países soberanos, pero que en realidad respondían a los designios de Moscú a través del Partido Comunista, que el que mandaba. Rumania, estoy olvidando, que tenía una de las bestias más inmundas que la humanidad ha tenido que soportar, que es, por supuesto, a Ceausescu. 1947-48, había guerra civil en Grecia, problemas en Turquía, un bloqueo contra Berlín Occidental hecho por la Unión Soviética. Es algo que la gente no tiene muy claro. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación de las cuatro potencias ocupantes: Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces se dividió en 4 zonas administrativas. Finalmente las de los aliados occidentales se acabaron uniendo. Pero adentro de la zona soviética estaba Berlín. Entonces Berlín también decidieron partirlo en 4. Es brillante. Y entonces 3/4 de Berlín eran administrados por los aliados occidentales y 1/4 de Berlín era administrado por la Unión Soviética. Esto llevó a que finalmente el Berlín occidental fuera rodeado por un muro. El muro de Berlín no encerraba a los comunistas, el muro de Berlín encerraba a los alemanes occidentales que quedaban en el Berlín occidental, que estaba enclavado en la Alemania oriental. Así de raro es esto, porque la gente no se sabe esta historia después de tantos años. Pero en aquel momento solo había un bloqueo contra Berlín occidental. El Partido Comunista Checoslovaco había derrocado al gobierno checoslovaco democrático y fue cuando se propuso la OTAN para garantizar la seguridad de Europa occidental contra la Unión Soviética. Esto convenía otra vez a los intereses de Estados Unidos, sí, y también a los europeos, que por alguna causa no querían ser soviéticos. Puede usted estar en desacuerdo con ellos, y yo lo entiendo si está en desacuerdo con ellos, pero esa es la realidad. Y se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, esto, que es la OTAN. Inmediatamente después, la Unión Soviética creó con los países bajo su dominio, pero bajo su dominio directo,
no una alianza de conveniencia. El Pacto de Varsovia, que pueden ustedes ver a la derecha, donde tienen la bandera checoslovaca, la bandera soviética, la bandera rumana, la bandera de Alemania Oriental y 3 banderas que no me sé, porque serán Albania, Yugoslavia y... no me acuerdo qué otra, perdón. Y Rumania, por supuesto. Bueno, los países que forman la OTAN en 1949 son los que están a la izquierda: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos. En los años siguientes se van uniendo otros países. Es la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Evidentemente, esa expansión depende de que los gobiernos de los países quieran oponerse a la Unión Soviética, quieran que la Unión Soviética no adquiera influencia política en sus países. Esto hay que aclararlo. Entonces tienes Grecia, Turquía, Alemania, España y ya. Durante la Guerra Fría, esos fueron los países que estuvieron conformando la OTAN. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el rechazo a la OTAN? Bueno, las izquierdas que estaban aliadas a la Unión Soviética, las izquierdas que creían que la Unión Soviética era el paraíso de los trabajadores, y lo querían con toda honestidad, ¿eh? No estoy diciendo que fueran unos malvados títeres de Stalin que querían implantar los gulags. No. Gente de izquierda muy honrada que quería una vida mejor para los trabajadores y que veía como la opción el comunismo, el marxismo-leninismo y la dirección política de la Unión Soviética. No querían que sus países entraran a la OTAN porque disminuía las posibilidades de tener una revolución comunista en sus países, pero eso es clarísimo. La OTAN se crea para detener el expansionismo soviético. Si tú estás a favor del expansionismo soviético, no solo políticamente la Unión Soviética como tal, sino de las ideas que supuestamente animan a la Unión Soviética, que son el marxismo-leninismo esencialmente, las ideas de la dictadura del proletariado, de la planificación centralizada de la economía y de la desaparición de la democracia y de la libre expresión en aras de un gobierno de partido único. Que además en aquel entonces todavía no era muy claro que eso era una receta para el desastre. Cuando le das demasiado poder a un grupo muy pequeño, ese grupo muy pequeño no lo deja después, no es tan fácil. Y entonces las izquierdas prosoviéticas se opusieron a la OTAN. Y así transcurrió toda la Guerra Fría, es decir, de 1949 a 1989, 90, 91. 1989, 90, 91, la Unión Soviética se las arregla para implosionar y autodestruirse. Y en todos esos años, la OTAN no hizo ni aire. No tuvo una sola acción militar como organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay que decir que el Pacto de Varsovia sí tuvo acción tanto en la invasión de Hungría de 1956 como en la invasión de Checoslovaquia en 1968. Se decía que eran fuerzas del Pacto de Varsovia las que habían entrado en esos dos países para restaurar la decencia y la seriedad, porque pues en un lado los húngaros se habían rebelado contra los comunistas y en otro lado los comunistas al mando de Alexander Dubček y otro que era Svobodan, pero Dubček, Svoboda, no me acuerdo el nombre del otro líder, se les había ocurrido el socialismo con rostro humano, un comunismo pero con libertad de prensa, con democracia, con esas cosas que luego los socialdemócratas consideran fundamentales, y había que pararlos. Y el socialismo con rostro humano de Dubček y Svoboda pues fue aplastado con los tanques soviéticos en 1968. Bueno, a partir de aquí se crea una realidad política totalmente distinta. Se crea la realidad política en la cual la Rusia desea recrear, porque lo ha dicho Putin, no me lo estoy inventando yo, recrear el poderío de la Unión Soviética, porque la destrucción de la Unión Soviética y su división en 11 países diferentes, más la pérdida de todos los países satélites, que ahora son la República Checa, Eslovaquia, Hungría, los 20 países en los que se separó la antigua Yugoslavia, Rumania, Moldavia, Estonia, Letonia y Lituania, etcétera,
pues había sido la peor tragedia del siglo XX. Así la ha definido Vladimir Putin. Su objetivo es reconstruir ese espacio de poder político y poder económico, evidentemente. Y algunos países que habían estado bajo la égida de los comunistas deciden que preferirían que eso no se repitiera. ¿Es la expansión de la OTAN? Sí, pero no es que la OTAN entre a la oficina del presidente de la República Checa, de Hungría, de Polonia, de Bulgaria, de Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, con un fusil y les diga, apúntate en la OTAN o te doy. Estos países habían tenido la experiencia de lo que era ser dirigidos desde Moscú y ellos decidieron entrar a la OTAN para evitar que se repitiera el asunto, porque al parecer no les había ido muy bien con esa disposición de arreglos de poder. En 2009, todavía Albania y Croacia, que habían sido también Albania como país entero y Croacia como parte de la antigua Yugoslavia, también se adhieren a la OTAN. Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020. Bien, hasta aquí podemos ver que hay un elemento clave para entender que cuando Putin dice que la OTAN lo amenaza, no hay amenaza. Los únicos países de la OTAN que se unieron recientemente a ella y que tienen frontera con Rusia son Letonia y Estonia, o Lituania y Estonia, uno de los dos. Perdón, no me acuerdo bien. Y están desde 2004 y todavía no les ponen ni misiles, ni le disparan a Moscú, ni invaden Rusia. Ucrania no puede entrar a la OTAN, porque entre otras cosas no puede entrar a la OTAN un país que tenga un conflicto vigente, un conflicto en curso, conflicto bélico en curso, y desde 2014, por supuesto, existe el conflicto que ha pagado Putin en el Donbass, donde ha habido, por cierto, atrocidades de ambos lados, pero otro día hablamos de eso, pero sí ha habido atrocidades de ambos lados. Después de la Guerra Fría, la OTAN, ¿qué ha hecho? Porque había hecho algo malísimo. Se ha hecho 4 acciones militares. 1994 y 95 hicieron bombardeos en Bosnia y Herzegovina por mandato de la ONU. En el primer caso para permitir, en ambos casos para permitir la entrada de cascos azules que formaron el espacio de contención entre los serbios comandados por Milosevic, los serbios que buscaron la limpieza étnica y el genocidio, y los bosnios que fueron las víctimas, sobre todo los bosnios musulmanes. Es decir, bombardeo para defender a los musulmanes. En 1999, durante 3 meses, bombardeó Yugoslavia y no fue con autorización de la ONU porque Rusia y China vetaron el bombardeo de Yugoslavia, pero ese bombardeo permitió el fin de las guerras de Yugoslavia. ¿Estuvo muy mal bombardear? Sí. ¿Murió gente? Hombre, por supuesto. No se trata, no es una fuerza de florecitas. En 2007 a 2011 realiza bombardeos en Afganistán, después se dedica única y exclusivamente a preparar a las fuerzas de defensa de Afganistán, lo cual no sirvió para nada porque al final se le entregó todo a los talibanes en 2021. Y en 2011, por mandato de la ONU, realiza bombardeos en Libia. Estas son las acciones de la OTAN. Esto es lo único que ha hecho la OTAN en su existencia desde 1949. Nada más. No hay más. Esto no se corresponde con la visión de la OTAN que nos dan algunos que dicen que ha sido una fuerza del mal. Toda fuerza militar es una fuerza del mal, pero también puede ser una fuerza del bien. Puede ser una fuerza como la OTAN, que durante toda la Guerra Fría no hizo nada. Su sola existencia ayudó a contener ciertos impulsos expansionistas. Desafortunadamente, por la misma época, la Guerra Fría la pelearon Estados Unidos y la Unión Soviética en Asia, en África y en América Latina. Unos imponiendo unos regímenes torturadores, brutales, militares, criminales y genocidas como las dictaduras en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en media América Latina, o sosteniendo otras bestias como Somoza o Batista, y la Unión Soviética por su lado, y promoviendo, financiando, entrenando y lanzando adelante a las guerrillas que iban a lograr que se instaurara el comunismo en América Latina, en Asia y en África.
Si entiendes eso, toda la obsesión de Putin por la OTAN suena un poco como pretexto. Probablemente la OTAN es malísima, pero los hechos son los que tienen que normar nuestro análisis de un fenómeno determinado. Yo no sé si sea necesario, porque no soy un estratega militar, ni mucho menos, no sé si sea necesario mantener una alianza militar para evitar que Putin entre a Europa y se pasee por París como se paseó Hitler bajo la Torre Eiffel. No lo sé. Pero lo que sí me dicen los datos es que la historia de horror que algunos han desarrollado no es del todo real. No estoy defendiendo a la OTAN. Estoy dando los datos reales de lo que ha ocurrido, de cómo se desarrolló, de por qué nació, de por qué se ha sostenido y por qué muchos países entran en ella. Hoy en día, Ucrania, que no puede porque los artículos propios de la OTAN se lo impiden por tener dos conflictos en curso, el del Donbass y la invasión rusa, Suecia y Finlandia quieren entrar en la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN ha entrado con sus fuerzas, les ha puesto una bayoneta en la espalda y les ha dicho, entras a la OTAN o te matamos. O ha sido porque después de la invasión a Ucrania, Suecia y Finlandia tienen miedo de la invasión rusa porque la invasión rusa ha ocurrido en Finlandia y Suecia en muchas ocasiones. En plena Segunda Guerra Mundial, Rusia invadió Finlandia, la guerra de invierno, y se quedó con una parte de Finlandia. Además, como ahora pretende quedarse con parte del Donbass, la Unión Soviética invadió Finlandia teniendo la Segunda Guerra encima. De allí nace, por cierto, una de las grandes leyendas finlandesas, que es la Muerte Blanca, el más famoso y más eficaz francotirador de la historia del ejército. No me acuerdo su nombre ahora, pero lo pondremos después. Que en menos de 300 días de guerra, en pocos días de guerra, no me acuerdo, fueron 3 meses o algo así, mató a 500 soldados como francotirador. Bueno, o sea, Finlandia y Suecia, que habían mantenido una neutralidad y no habían querido entrar en la OTAN durante la época de la Unión Soviética, ahora ven que les conviene y han decidido que les conviene. Y los dos países, por cierto, están gobernados por partidos socialdemócratas, o sea que no son lo más proestadounidense del mundo, pero sí están conscientes de la necesidad de defenderse. Y una cosa más, la OTAN no está controlada al 100% por los Estados Unidos, ni los países europeos son títeres de Estados Unidos. Todos defienden sus propios intereses, todos defienden sus intereses comerciales, sus intereses sociales, sus intereses políticos y a su población y a su ciudadanía. Y para eso también existe la Unión Europea. No es, como para muchos es muy fácil decir, toda Europa salta cuando Estados Unidos se lo dice. Pues no, mira, cuando Trump le dijo a Europa que saltara y que iba a hacer algo horrible en la OTAN, Europa dijo, pues entonces nosotros seguimos por nuestro lado, no te necesitamos a ti, porque la dignidad y la potencia económica de los países europeos y de la Unión Europea como tal no se puede hacer de lado con otra conspiranoia como esas de que aquí, si Estados Unidos te dice que te tienes que vestir de azul con pintitas moradas, lo vamos a hacer todos. En fin, esa es la situación, es bastante más compleja de lo que, y al mismo tiempo más llena de datos de lo que nos presentan en general, y yo sé que me van a insultar enormemente por atreverme a no caer en el mito y buscar datos. ¿Qué les parece? Seguimos. ¿Qué hay con que Rusia manda tropas en Nicaragua? No creo. Salvo que sea para ejercicios militares conjuntos, no creo que Rusia envíe tropas a Nicaragua. Biden ha mandado tropas a Nicaragua, pero ¿de dónde sacas tal barbaridad? Es que dicen cosas que si realmente te han dicho que Biden ha mandado tropas a Nicaragua, a ver, ahora, no los asesores de Somoza en los años 60, 70, 80. Ve y confírmalo y me traes el dato. Pero si no, es que es totalmente, más que fake news, es absoluta ficción.
Dios mío. A veces usan las teorías de la conspiración para tapar cosas mucho más turbias. Ni siquiera... Bueno, sí, Putin, por ejemplo, sí. Hay una serie de teorías de la conspiración que ha lanzado en lugar de la información para, por ejemplo, que los ucranianos están matando a su propia gente, lo cual me parece tan absolutamente delirante, que los ucranianos cometieron la masacre de Bucha para culpar a Rusia. No, mira, fue exactamente al revés. La Unión Soviética cometió la matanza de Katyn en Polonia, matando a cientos de personas, y luego trató de echarle la culpa a los nazis, y resultó que de todas las masacres que hicieron los nazis, esa había sido del ejército soviético. Bueno, antes de... Pues vamos a seguir porque yo tengo cosas... Veo que están discutiendo con la conspiranoica. Jesús pidiendo que hablemos sobre la OTAN, pues mira, me adelanté. ¿Te gusta la música de Tom Waits? Soy fan perdido de Tom Waits. Desde que escuché el disco Blue Valentine, quedé absolutamente prendado de Tom Waits, lo he seguido desde entonces, me parece uno de los grandes genios de las letras. Y siempre dije que el Nobel de Literatura yo se lo habría dado antes a Leonard Cohen o a Tom Waits que a Bob Dylan, aunque estoy totalmente de acuerdo con la decisión de Bob Dylan después de pensarlo mucho, pero sí soy absoluto fan de Tom Waits. Creo que cosas como Chocolate Jesus, cosas como Postcard from a Hooker in Minneapolis, son canciones de enormes, tiene una gran capacidad. Y le vi, por cierto, actuando en una película extraordinaria de una especie de circo ambulante que tuvo menos suerte de la que debía esa película, por cierto. ¿Hará un nuevo vídeo donde hablará sobre Octavio Paz? Sí, probablemente haga eso. Probablemente lo haga. Bueno. Si aquí está hablando de los civiles del Donbass entre 2014 y febrero de 2022, ese es un cuento largo. Simplemente se los voy a decir, resumiendo. Amnistía Internacional dijo, no hay duda de que ha habido muertes sumarias y atrocidades cometidas tanto por separatistas prorrusos como por fuerzas favorables a Kiev en Ucrania Oriental, pero es difícil obtener un sentido exacto de la escala de estos abusos. Es muy probable que algunos no hayan sido expuestos aún y que otros hayan sido mal registrados deliberadamente, pero también es claro que algunos de los casos más notables que han sido reportados especialmente por los medios rusos han sido brutalmente exagerados. Esto lo dijo John Dalhuisen, director de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. Es decir, sí ha habido atrocidades. Todas las guerras hay atrocidades, es una desgracia. No, las guerras no son bonitas, no son como cuando jugábamos a los soldaditos de niños. Pero Rusia desde el principio exageró las atrocidades de las fuerzas pro-Kiev, que además no dependían directamente de la dirección militar de Kiev, para justificar eventualmente esto. Y la semana pasada di algunos datos más al respecto, acuérdense. Entonces, sí, ha habido, pero fueron mucho menores a ambos lados de lo que se ha informado, y las exageraciones rusas son clarísimas. Más que acusarse especulativamente unos a otros de abusos, ambos lados deberían concentrarse en la investigación y eliminación de los asesinatos, tipo ejecución de las fuerzas que controlan. Por ejemplo, los medios rusos informaron que había entierros masivos en Komunar, Nishilla, Krinka, dos pueblos adyacentes en Donetsk, que hasta 2 días antes habían sido retenidos por fuerzas controladas por Kiev. Describieron el descubrimiento de cuerpos de mujeres con signos de tortura y el cuerpo de una mujer embarazada. Pero la delegación de Amnistía Internacional que visitó la zona encontró, implicaciones de que fuerzas controladas por Kiev participaban en las ejecuciones extrajudiciales de 4 hombres y de 5 cuerpos más que fueron encontrados.
La realidad detrás de las afirmaciones de Rusia sobre los entierros masivos en Nizhny es terrible. Indica que hay asesinatos extrajudiciales de 4 residentes locales, pero no muestra los niveles de atrocidad que Rusia ha reclamado, ni los niveles de atrocidad que hemos podido ver en Bucha o en Mariupol, por cierto. Que aquí no es un concurso de números, no es un concurso de números, como lo ha querido plantear Rusia. No es política de quiebra la destrucción de los rusoparlantes. El 90% de los ucranianos son rusoparlantes y tienen familia en Rusia. No. Es un intento imperialista apoyado en una propaganda que exagera situaciones terribles en un enfrentamiento desde 2014 que ha mantenido, pagado, sostenido y armado Putin sobre pretexto de defender a los rusoparlantes en la zona del Donbass. Y a lo largo de los años puedes ver cómo ese enfrentamiento es tan artificial como lo fue la toma, por cierto, de Crimea. Bueno, voy a comentar otra cosa que no quiero que se me pase sin comentarla. Estoy esperando, me van a insultar hasta la locura, pero bueno, ¿qué le hacemos? Quiero hace tiempo hablar, ya es un cambio total de tema, pero bueno, vale la pena porque si no es demasiado, es que hablar de la guerra, cuando uno sueña con que ya no haya guerras, es enormemente difícil. Y siendo uno pacifista, tener que decir que toma partido en una guerra, la tomé en Vietnam, la tomé del lado de los vietnamitas, por supuesto. La tomé en las guerras yugoslavas contra los serbios. Tengo historias de cuando se hizo esa primera enlace por internet hacia el Sarajevo ocupado, el Sarajevo sitiado. Todas las tardes hablábamos con gente en Sarajevo, salía, yo la recibía porque era parte del colectivo, como participante, no como activamente, no como elemento activo, pero salían informes todos los días de Sarajevo por internet y entraban mensajes que mandábamos, básicamente de aliento, básicamente diciéndoles, mira, ánimo. Y fue el primer enlace de internet que sirvió en una guerra así, fue el Sarajevo Pipeline, que todavía existe, por cierto, alguien lo tiene guardado en un sitio web. Busquen Sarajevo Pipeline, Pipeline, porque un grupo de franceses tenían un módem que lograban conectar por teléfono desde Sarajevo todas las tardes para enviar y recibir paquetes de mensajes. No se mandaban uno por uno, se mandaban paquetes comprimidos de mensajes con la familia. Somos la familia tal, nuestra familia está en Berlín, díganles que estamos bien, díganles que el tío Vania murió. Ese tipo de mensajes salían de Sarajevo. Entonces, hablar de eso es muy pesado. Entonces, mejor hablemos de esto, que le tengo ganas y que nos va a hacer que nos vayamos un poco largos hoy, que ya está empezando a pasar muy seguido, irnos un poco largos en el streaming. Miren, existe la divulgación y la alfabetización científica. Y yo creo que estamos teniendo un problema en cuanto a cómo se está desarrollando la divulgación. Y no quiero que nadie lo vea como una crítica a mis queridos compañeros y amigos, que yo sé que hay gente que trabaja durísimo, pero primero que nada tenemos una confusión de profesiones, creo yo. Por un lado está el reportero científico. El reportero científico es como el reportero político. Tú vas a la sesión del Congreso, anotas lo que ocurrió en la sesión del Congreso, lo escribes y le informas a la gente. Ayer en el Congreso pasó esto. El reportero científico va cuando tiene una rueda de prensa, la gente de la NASA o de un acelerador de partículas o de un instituto de investigaciones de biología o de agricultura.
es el que toma los cables que dicen, hemos tomado una foto del agujero negro en el centro de la galaxia, y lo redacta para llevárselo a la gente como información. Es decir, el reportero científico transmite noticias de ciencia. La ciencia genera noticias todos los días, así como la economía, el fútbol, el baloncesto, la política, las guerras, los congresos, todo genera noticias todos los días. Bueno, hay noticias científicas y de esas se ocupan los reporteros científicos. Pero luego está la imagen del divulgador. Y el divulgador es un fenómeno que creo que es bastante nuevo, porque cuando yo era pequeño no había divulgadores científicos. Lo más cercano era Asimov cuando te contaba cosas. Pero Asimov era ante todo un escritor de ciencia ficción, que como era bioquímico, se metía también a explicarte cosas y acababa explicándote hasta el Imperio Romano. ¿Qué lo hizo? Tiene un libro por ahí muy interesante sobre el Imperio Romano. Yo quería escribir ciencia ficción. Yo me empecé a apasionar por la ciencia ficción al mismo tiempo que me apasionaba por la exploración espacial. Yo me levantaba a las 6 de la mañana en México para ver el lanzamiento de las primeras Mercury y las primeras Gemini, los inicios del programa de exploración espacial, tripulado en Estados Unidos, porque no había forma de ver. Por supuesto, hubiera sido maravilloso poder ver los lanzamientos desde Baikonur de la Unión Soviética, donde se lanzó el primer Sputnik, el primer satélite, donde salió el primer hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin, la primera mujer, Valentina Tereshkova, el primer animal, por supuesto, la perrita Laika, que murió ahí arriba, etcétera, etcétera. Hubiera sido maravilloso, pero teníamos por lo menos el enlace con lo que entonces era Cabo Cañaveral, luego fue Cabo Kennedy y ahora volvió a ser Cabo Cañaveral, creo. A mí me interesaban las dos cosas. Y cuando llego al bachillerato y voy a tratar de estudiar psicología, me doy cuenta de que yo lo que quiero hacer es escribir y hacer música y contar, compartir cosas. Y es cuando empiezo en el periodismo y empiezo entrevistando escritores de ciencia ficción y luego paso a Excelsior. Y además me empiezan a llamar para escribir de cosas de ciencia, porque lo explicaba yo bien, dicen. Tampoco voy a echarme flores yo solo, pero dicen que lo explicaba yo bien, vale. Y empiezo a escribir una cosita para Canal 11 en las mañanas, y empiezo a escribir en los periódicos, y empiezo a escribir, me llaman de XCW, hacía yo cápsulas de 5 minutos, una diaria. Entonces los viernes iba yo y grababa cinco cápsulas de 5 minutos, sobre algún tema científico, antropología, astronomía, carrera espacial, tecnología, de lo que fuere. Y empiezo a ser un divulgador científico al mismo tiempo que soy un divulgador de los géneros de la literatura que me gustan, y hablar de música, porque siempre estuve haciendo algo de periodismo musical. Bueno. Y de pronto descubro que soy divulgador científico, que entro dentro de una categoría relativamente nueva, que es la categoría de divulgador científico. Hombre, pues muy bien. Yo soy un divulgador científico que no soy científico. Yo tomo la información de los científicos y la transmito de manera que llegue al público en general y sea comprendida, pero no las noticias forzosamente, sino también qué es un agujero negro. Explicar qué es un agujero negro es muy importante, porque cuando la gente ve la noticia del agujero negro no suele venir explicado qué es un agujero negro, o bien explicado en un parrafito que es de difícil comprensión, o que deja muchas preguntas abiertas. Entonces, explicar qué es un agujero negro, explicar qué es el ADN, explicar qué es una enzima, contar lo que estoy contando ahora de cómo surgió el petróleo, cuáles son los procesos químicos que hacen que las plantas hace miles de millones de años se conviertan en petróleo, carbón y gas natural. Ese tipo de cosas. Eso es a lo que yo llamo divulgación científica, informar de lo que ha hecho la ciencia y de cuál es el contexto del conocimiento. Cómo es que Newton llega a la gravitación universal, o cómo es que Newton llega a la óptica, o cómo es que Newton desarrolla el cálculo. Es contar las historias de la ciencia. Eso es a lo que yo me dedico. Pero no lo es todo. Afortunadamente, cada vez más científicos entran en el terreno de la divulgación científica y cuentan las cosas desde su punto de vista, con a veces matices que yo no puedo, a los que yo y los que somos divulgadores científicos desde el punto de vista meramente periodístico, pues no podemos acceder. Solo accedemos a ellos cuando los entrevistamos.
Pero yo me acuerdo cuando los científicos se quejaban de que cuando hacían divulgación científica no les daban créditos. Y como los científicos van aumentando su escalafón a través de los créditos y los reconocimientos de sus universidades o institutos de investigación, pues se les hacía muy difícil. Les gustaba hacer divulgación, pero no les gustaba que no les dieran créditos. Y hace unos años empezaron a darles créditos a los científicos y hubo un boom de divulgadores que yo he recibido con un enorme gusto y una enorme alegría. Hay gente maravillosa, gente a la que yo le tengo además un cariño especial porque son mis amigos, como es el caso de J.M. Mulet, el biotecnólogo, que fue una de las primeras personas que entrevistamos en este canal cuando empecé a hacerlas, a enloquecer más con las entrevistas. Bueno, José López Nicolás, pues el tipo es absolutamente maravilloso. Entonces muchos científicos entraron al terreno de la divulgación y algunos de ellos con una orientación muy clara. Por ejemplo, gente que se dedica a promover que los jóvenes entren a carreras científicas, a buscar vocaciones científicas. Tienen un público muy concreto, que son jóvenes de instituto, de bachillerato, para darles a probar lo que son las carreras científicas para que haya una mayor cantidad de jóvenes que opten por las carreras científicas. Es un nicho. Otro nicho es el que yo ocupo, que es hablarle al público en general de lo que es la ciencia, de los conocimientos de la ciencia y de cómo se han desarrollado, y mucho de historia de la ciencia, de los personajes o de los planetas. Hice toda una serie durante varios años, cada tantas semanas hacía yo un planeta de nuestro sistema solar y juntos todos pues, hombre, forman una especie de pequeño volumen. Biografías, que algunas de ellas las reuní, las primeras 50 las reuní en un libro electrónico que está accesible, etc. Bien. Pero he empezado a detectar un problema. Hay gente que divulga para fans de la divulgación. Eso no está mal. Yo era fan de la divulgación. Cuando salía un nuevo disco, cuando salía una serie, yo me acuerdo que salió una biblioteca de Salvat, brutal, que además se identificaban por colores los temas. Sobre física cuántica, sobre matemáticas, sobre biología, sobre botánica. Era maravilloso, un fan de la divulgación, como lo era yo, bebía de esos libros, se leía 3 a la semana. Sí, mira, ya leí 3 a la semana fácil de esos. Y hay gente que está orientada a los fans de la divulgación y va a actividades donde van los fans de la divulgación, como quien da conciertos, y hace su presentación y obtiene el reconocimiento de los fans de la divulgación. Eso me parece que está muy bien. Luego hay ciertas especialidades que ya incluso son especialmente divertidas. Canciones de ciencia, comedia, stand-up científico, que está dedicado, yo siento que está orientado más a científicos y a fans de la ciencia ficción, y a fans de la ciencia, fans de la divulgación. Pero siento que se está creando un hueco de algo que no medimos. Medimos qué también divulgamos por el aprecio, los aplausos y el cariño de los fans de la divulgación y de nuestros compañeros divulgadores. O por número de visitas, los que se dedican específicamente a un TikTok científico, pues hombre, el número de visitas, el número de seguidores, les dice cómo van. Pero no les dice quiénes son los que los ven. Yo siento que hay un hueco enorme en llevarle a la gente lo que yo he llamado siempre alfabetización científica. Es decir, no es tanto contar que Newton vio que caía una manzana y dijo por qué cae perpendicular y no cae en ángulo, cae como si cayera hacia el centro de la Tierra, y a partir de ahí desarrollar la teoría de la gravitación universal, que es una hazaña intelectual absolutamente sobrecogedora, sino contar qué es lo que subyace a todos esos conocimientos científicos. Porque eso es lo que nos falta. Y siento que el hueco se ha ampliado con la pandemia. Es decir, la gente le da la misma validez a lo que dicen médicos por la verdad que a lo que dicen los médicos de verdad, porque no sabe cómo llegaron a su información, a sus datos, unos y otros. Y entonces la información parece igual. La información de qué era HAARP y lo que la gente, con la personaje que teníamos aquí, dice que era HAARP, son dos cosas totalmente distintas, pero una está sustentada en una serie de cosas y la otra no.
Pero cuando no conoces cuál es el sustento, cuál es el proceso científico, el proceso de verificación independiente de las afirmaciones del que se hace cargo la ciencia y que cambia precisamente la forma en que valoramos las afirmaciones de distintas personas, no sabes diferenciar información de desinformación, fake news de real news, cuentos de realidades. Y te dicen que todo es igual. Por supuesto, la herbolaria es igual que la medicina. Y por supuesto, los ovnis son lo mismo que la astronáutica. Y por supuesto, el dióxido de cloro es lo mismo que las vacunas. O por supuesto, las vacunas tienen chips con los que te está controlando Bill Gates. Parece que no controló a nadie, por cierto. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo reconoces una afirmación científica de una afirmación que claramente no lo es? Y no voy a entrar en el debate filosófico de la demarcación, que les gusta mucho a los que les gusta la filosofía y creen que saben de ciencia, pero es que pero a nivel de la realidad cotidiana es muy fácil saber por qué la comunicación a través de Internet funciona y la comunicación telepática no funciona. Y cómo compruebas una cosa y cómo sometes a prueba la otra. ¿Cuáles son los procedimientos de la metodología científica? Y cómo inciden en tu vida. No es que sea algo esotérico, no es que sea algo que ocurre allá en los laboratorios donde están los científicos, que son gente muy rara, que a veces usa batas blancas y se comunica por medio de fórmulas que no entienden más que ellos. No. ¿Cómo incide en tu vida el fruto de los procesos de la ciencia y cómo están integrados entre sí los distintos conocimientos, de modo que es muy difícil que haya un hecho que vaya en contra totalmente de todo lo que sabemos de física, química, biología, etcétera, porque son conocimientos que están entretejidos en un tapiz de realidad que incide en tu vida. Incide en lo que te comes, incide en tus medicamentos, incide en tu ropa, incide en tu entretenimiento, incide en el semáforo que te impide pasar o te deja pasar, incide en absolutamente todos los aspectos de tu vida. Me preocupa, no tengo una solución, pero creo que necesitamos, ante la plétora de divulgadores científicos, que además muchos somos de origen escéptico, de pelearnos contra los paranormalistas y contra los ovniólogos, y que estuvimos en revistas de paranormalología, como estuve yo, tratando de investigar cuando era legítimo investigar si quizás había algo real allí, resultó que no había nada. Ante esta plétora, abundancia de divulgadores que me parece maravillosa y que me encanta ser parte de ello, este hueco lo veo como un agujero negro peligrosísimo, porque es a partir de ese del cual la sociedad toma decisiones no solo respecto de la ciencia, sino respecto de lo que le dicen también sus políticos y de lo que le dice la publicidad, y de lo que le dice el rumor de la calle y el conspiranoico del bar. La alfabetización científica te sirve para valorar las afirmaciones, para preguntar, para cuestionar con bases. No cuestionar como cuestiona el conspiranoico, que simplemente le atribuye a todo un complot, sino para cuestionar efectivamente las afirmaciones a tu alrededor y poder valorar qué grado de verdad pueden o no tener, qué grado de certeza tiene o no tiene una afirmación determinada. Tenemos ese agujero y lo que estoy haciendo aquí es en realidad lanzar un mensaje en una botella, un aviso a navegantes. Compañeros, amigos, queridos, todos, gente de los grupos en los que he participado, gente de los canales en los que he participado, de los canales en los que no han querido que participe, gente a la que he convocado a hacer algunas cosas, como el vídeo que hicimos de Carl Sagan, gente que participa, trabaja, está viviendo incluso de la divulgación científica, gente que está haciendo cine, que está haciendo televisión, que está haciendo documentales, que está haciendo radio, que está haciendo periodismo, que está haciendo libros de divulgación científica. Compañeros queridos, creo que tenemos un problema. La gente está entendiendo muy bien los datos científicos, pero sigue sin quedarle claro a la mayoría de la gente cómo es que se llega a esos datos y cómo sabemos que son fiables. Y eso está abriendo un agujero de credibilidad que permite que las fake news, no solo de ciencia, sino de política, de visión de la realidad,
de negativa a contrastar los datos se está apoderando de buena parte de nuestra sociedad. Cuando tú te tragas un discurso antiinmigrante porque crees que es tan válido como el discurso del que te dice, no, mira, la inmigración no es lo que te dicen ellos porque los datos son estos, y no sabes diferenciar los datos reales estadísticos obtenidos científicamente de las invenciones de los nazis de turno, te vas a ir con lo emocional. La alfabetización científica sirve para la vida, no solo para la ciencia. Y esto me parece fundamental. Y con eso lo voy a dejar, aunque sé que todo lo que hay un montón de cosas que debería yo haberles contestado y que no les he contestado. Estoy tratando de hacerme con todo el chat. Y esto me preguntaron de Quentin Tarantino. Creo que es por aquí. Así, entrevisté a alguien importante de Greenpeace. Bueno, estoy copiando, me van a perdonar que lo haga en vivo y a todo color, pero estoy tratando de tener todo el chat a ver si podemos hacer algo con él en estos días para responderles a todo lo que no he respondido ahora. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a todos los que están aquí, muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias por quedarse y por atreverse a pensar distinto respecto de todo tipo de cuestiones, desde lo paranormal hasta la política y las ideas que a veces se nos hacen demasiado fáciles, son bastante más complicadas. La realidad es complicada, no la podemos entender a cabalidad, pero sí hay mucho que podemos entender y yo creo que tenemos la obligación de hacerlo. Vivimos mejor así, ¿no les parece? Muchas gracias por estas 2 horas de compañía. Nos vemos el jueves próximo, nos vemos mañana en el especial de México, nos vemos con el próximo miércoles, que no sé qué vamos a hacer todavía en el vídeo, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.